El 8 de noviembre de 2025, apenas hace unas horas, los astrónomos presenciaron algo para lo que no estaban preparados. 3I Atlas comenzó repentinamente a entrar en erupción, no iluminándose gradualmente como un cometa normal, sino explotando violentamente hacia el espacio. Chorros de plasma, 5 flujos distintos, tal vez más, todos disparándose hacia afuera desde un solo punto a casi 1.500 millones de kilómetros de distancia. Esto no debería estar sucediendo, no, tan lejos del Sol y no tan pronto después del perihelio. Cada modelo de comportamiento cometario predecía estabilidad en esta etapa. Pero en la noche del 8 de noviembre, el astrónomo austríaco Michael Jager capturó una imagen que reescribió esas expectativas. Su telescopio apuntado hacia el cielo previo al amanecer registró una transformación inconfundible. 3I Atlas ya no era un viajero silencioso. Estaba vivo con energía. Durante meses, los astrónomos habían rastreado a 3I Atlas con precisión tranquila, mapeando su velocidad, su giro, sus firmas químicas. Pensaban que lo entendían, pero no vieron esto venir. ¿Qué podría desencadenar que un objeto interestelar, algo nacido más allá de nuestro sistema solar, entre repentinamente en erupción con este tipo de energía? Si valoras la astronomía rigurosa basada en datos reales, sin sensacionalismo, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. La imagen de Jager muestra la coma del cometa, esa nube de gas y polvo que rodea su núcleo sólido. No podemos ver el núcleo en sí, es demasiado pequeño, demasiado distante, enterrado dentro de ese envoltorio brillante. Lo que vemos es la neblina difusa de material volatilizado que fluye desde la superficie del objeto. Y dentro de esa neblina vemos los chorros. Uno se extiende hacia adelante en dirección al Sol, otro alcanza hacia arriba. 3 más se abren en diferentes direcciones, creando un patrón fractal complejo que parece casi deliberado. Pero aquí está lo que hace que este momento sea significativo. Durante semanas, 3I Atlas mostró muy poca actividad. Pasó detrás del Sol el 21 de octubre, entrando en lo que los astrónomos llaman conjunción superior, el punto donde se mueve directamente detrás del Sol, desde la perspectiva de la Tierra. Durante ese tiempo, no pudimos observarlo. El resplandor de nuestra estrella hizo imposible la observación directa. Tuvimos que esperar. Los orbitadores de Marte capturaron vislumbres durante su sobrevuelo el 3 de octubre. Las naves espaciales Estéreo y el observatorio ESOHO lo rastrearon a través de septiembre y octubre usando coronógrafos diseñados para bloquear la luz del Sol. Pero desde la Tierra no vimos nada. Luego alcanzó el perihelio, su aproximación más cercana al Sol el 29 de octubre, aún nada dramático. El cometa pasó por ese momento crítico a 1.36 unidades astronómicas, unos 210 millones de kilómetros del Sol. Eso está justo dentro de la órbita de Marte. Los científicos esperaban un aumento en la actividad. Esperaban que la radiación solar calentara la superficie e impulsara más material hacia el espacio. Pero durante días, nada inusual apareció en los datos. Sin grandes explosiones, sin brillo repentino, sin chorros, hasta ahora. Entonces, ¿qué cambió? La respuesta tiene que ver con tiempo, energía y quizás algo que aún no entendemos completamente. Durante las últimas semanas, 3I Atlas absorbió una cantidad enorme de energía solar. La radiación del Sol no solo calentó su superficie, penetró profundamente en la estructura del cometa, calentando capas de hielo que habían permanecido congeladas durante miles de millones de años. Esa energía se acumuló y ahora se está liberando. Los chorros que estamos viendo son el resultado de esa liberación.
volátiles congelados, dióxido de carbono, monóxido de carbono, agua, se están transformando directamente de hielo en gas a través de un proceso llamado sublimación. Ese gas se expande, rompe puntos débiles en la corteza del cometa y arrastra polvo con él, creando las plumas brillantes que vemos fluyendo hacia el espacio. Esto es normal para los cometas. Lo que no es normal es el patrón. Lo que no es normal es el momento. Lo que no es normal es que este cometa mostró tan poca actividad durante tanto tiempo y luego explotó repentinamente con múltiples chorros todos a la vez. El chorro frontal, el que se extiende hacia el Sol, es el más inusual. Es estrecho, enfocado y apunta en la dirección opuesta que la física normalmente predeciría. Normalmente, cuando un cometa se aproxima al Sol, la radiación y el viento solar empujan el material lejos de la estrella. Las colas se forman apuntando en dirección antisolar. Eso es física básica. La presión de luz y las partículas cargadas del Sol actúan sobre el polvo y el gas, forzándolos hacia atrás. Pero este chorro apunta hacia adelante, hacia el Sol, lo que significa que algo más está en juego. Los científicos llaman a esto una anticola. Es rara, pero no sin precedentes. Otros cometas han mostrado características similares. La explicación generalmente involucra la rotación del cometa y la geometría de nuestro ángulo de visión. Pero esto no es una ilusión. Observaciones de múltiples telescopios lo confirman. El chorro es real. Es material que realmente fluye hacia el Sol, no solo aparentando hacerlo desde nuestra perspectiva. 1 de julio de 2025, el OSU, telescopio Atlas en Río Hurtado, Chile, detectó algo moviéndose por el espacio. A primera vista, parecía solo otro asteroide, pero este era diferente. Se estaba moviendo demasiado rápido, muy rápido. Los astrónomos que lo avistaron primero supieron inmediatamente que algo era inusual. La velocidad no coincidía con ningún asteroide o cometa típico de nuestro sistema solar. Se movía a 58 kilómetros por segundo, más rápido que cualquier cosa que hayamos medido orbitando el Sol. Para contexto, la Tierra se mueve alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, orbita a 48 kilómetros por segundo. Pero este objeto estaba allá afuera, más allá de la órbita de Júpiter, y se movía a 58 kilómetros por segundo. Eso no es normal. De hecho, esa velocidad les dijo a los astrónomos todo lo que necesitaban saber. Este objeto no era de nuestro sistema solar, era interestelar. Cada objeto en el sistema solar está atrapado por la gravedad del Sol. Orbitamos porque la gravedad nos atrae hacia adentro y nuestro movimiento lateral nos impide caer directamente, pero hay una velocidad específica llamada velocidad de escape. Si alcanzas esa velocidad, te liberas completamente del pozo gravitacional del Sol. 58 kilómetros por segundo está muy por encima de ese umbral. Este objeto estaba viajando lo suficientemente rápido para dejar el sistema solar. Y si se movía tan rápido ahora, eso significaba que había entrado desde el espacio interestelar con suficiente impulso para pasar directamente sin ser capturado por la gravedad del Sol. Los astrónomos calcularon su trayectoria, rastrearon el camino hacia atrás en el tiempo y lo confirmaron. 3I Atlas había venido de más allá. Había entrado en nuestro sistema solar desde la dirección de Sagitario, cerca del núcleo galáctico. Había estado viajando a través de la oscuridad del espacio interestelar durante un tiempo inimaginable. Y ahora, puramente por casualidad, estaba pasando por nuestro vecindario cósmico. Esto lo convirtió en el tercer objeto interestelar jamás confirmado. El primero fue Oumuamua, descubierto en octubre de 2017. El segundo fue 2I Borisov,
encontrado en agosto de 2019. Y ahora teníamos un tercero. Cada uno ha sido único. Oumuamua era extraño, alargado, tambaleándose, sin mostrar signos de desgasificación a pesar de su acercamiento al Sol. Borisov parecía más un cometa, típico, helado, con una coma clara y cola. Pero 3I Atlas era algo completamente diferente. La primera cosa que los astrónomos notaron fue su tamaño. Usando datos del telescopio espacial Hubble y observaciones posteriores de observatorios terrestres, los científicos estimaron que el núcleo de 3I Atlas podría tener hasta 5,6 kilómetros de ancho. Eso es enorme para un objeto interestelar. Oumuamua tenía quizás 400 metros de diámetro. Borisov tenía alrededor de 1 kilómetro. Esta cosa era 5 veces más grande y pesaba al menos 33.000 millones de toneladas. Ese número proviene de observaciones de cómo el cometa se comportó mientras se movía por el espacio. Los científicos buscaron signos de aceleración no gravitacional, pequeños empujones causados por gas saliendo de la superficie. Cuando los cometas liberan material, ese material empuja hacia atrás como un pequeño motor de cohete. Esto cambia la trayectoria del cometa de maneras medibles, pero 3I Atlas no mostró tal aceleración. Se movió por el espacio en un camino puramente gravitacional, lo que significaba que tenía que ser masivo, denso, lo suficientemente sólido como para que cualquier desgasificación fuera demasiado débil para alterar su curso. La segunda pista vino de su trayectoria. La mayoría de los objetos interestelares entran en el sistema solar en ángulos aleatorios. Vienen de direcciones aleatorias en el espacio. No hay razón para que se alineen con el disco plano donde orbitan los planetas. Pero 3I Atlas sí se alineó. Su plano orbital estaba inclinado solo 5 grados de la eclíptica, el plano que contiene la Tierra, Marte, Júpiter y los otros planetas. Esa es una probabilidad del 0,2%. 1 en 500. No imposible, pero extraño. Muy extraño. La tercera pista fue su camino de aproximación. Mientras 3I Atlas se movía por el sistema solar, hizo pases cercanos a varios planetas. El 3 de octubre voló dentro de 30 millones de kilómetros de Marte, lo suficientemente cerca para que las naves espaciales en órbita alrededor del planeta rojo capturaran imágenes. Más tarde pasaría cerca de Venus y en marzo de 2026 volará dentro de 54 millones de kilómetros de Júpiter. Nuevamente, no imposible, pero estadísticamente improbable. Cuando 3I Atlas fue observado por primera vez en julio de 2025, todavía estaba lejos del Sol, alrededor de 4,5 unidades astronómicas, la distancia entre el Sol y Júpiter. A esa distancia, un cometa típico de nuestro sistema solar estaría congelado sólido, inactivo, oscuro. No habría desgasificación porque la energía del Sol aún no es lo suficientemente fuerte para calentar la superficie y sublimar el hielo. Pero 3I Atlas ya estaba activo. La nave espacial TESS capturó imágenes de 3I Atlas en mayo y junio de 2025 antes de su descubrimiento oficial. Esas imágenes mostraron un brillo tenue alrededor del núcleo. No mucho, pero suficiente para indicar que algo estaba sucediendo. Material se estaba liberando, y eso no debería ser posible. La respuesta vino de observaciones espectroscópicas. Cuando la luz solar golpea el gas y el polvo alrededor de un cometa, esa luz es absorbida y reemitida en longitudes de onda específicas. Moléculas diferentes absorben longitudes de onda diferentes. Al analizar la luz que viene de la coma del cometa, los científicos pueden determinar de qué está hecho.
El telescopio espacial James Webb observó 3I Atlas el 6 de agosto de 2025. Encontró dióxido de carbono, mucho dióxido de carbono. De hecho, la relación de CO2 a vapor de agua en la coma era de aproximadamente 8:1. 8 partes de dióxido de carbono por cada parte de agua. Eso es lo opuesto de lo que normalmente vemos en los cometas. La mayoría de los cometas están dominados por hielo de agua. El dióxido de carbono está presente, pero en cantidades mucho menores. El agua se derrite a una temperatura más alta que el CO2. Entonces, a medida que un cometa se acerca al Sol, vemos vapor de agua primero y solo más tarde comienza a aparecer el CO2. Pero 3I Atlas era al revés. Tenía principalmente CO2 con solo una pequeña cantidad de agua. Y ese CO2 estaba sublimando a distancias donde el agua aún estaría congelada sólida. Por eso, 3I Atlas se volvió activo tan temprano. El dióxido de carbono se convierte en gas a temperaturas mucho más bajas que el agua. Es como hielo seco. Tan pronto como se expone incluso a un poco de calor, comienza a sublimar, creando esa niebla característica. A medida que el cometa continuó su aproximación al Sol, la composición de la coma comenzó a cambiar. A finales de septiembre, el vapor de agua comenzó a aparecer. Y no solo un poco, una cantidad masiva. Las observaciones del observatorio Neil Gehrels Swift de la NASA detectaron emisiones de hidroxilo, una firma de moléculas de agua siendo separadas por la luz solar. La cantidad de agua que se estaba liberando era extraordinaria. Los científicos estimaron que 3I Atlas estaba perdiendo alrededor de 40 kilogramos de agua por segundo. Eso es el equivalente a una manguera de incendios funcionando a plena capacidad. Y esto estaba sucediendo mientras el cometa todavía estaba a 2,9 unidades astronómicas del Sol, casi 3 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. A esa distancia, la energía del Sol debería ser demasiado débil para sublimar hielo de agua a esa velocidad. Pero estaba sucediendo de todos modos. Pero la agua no fue la cosa más extraña. Ese honor pertenece a los metales. En agosto, las observaciones del telescopio Keck 2 en Hawái detectaron algo inesperado en la coma del cometa: níquel. Específicamente átomos de níquel gaseosos brillando débilmente en la luz ultravioleta del Sol. Ahora, encontrar metales en la coma de un cometa no es totalmente inusual. Cuando los granos de polvo se calientan y vaporizan, liberan todo tipo de elementos, incluidos metales como hierro y níquel. Estos metales están encerrados dentro de pequeños granos de roca y mineral que se formaron hace miles de millones de años en el disco polvoriento alrededor de una estrella joven. Pero aquí está la cosa. Las observaciones mostraron níquel, pero sin hierro. Normalmente, el níquel y el hierro aparecen juntos. Vienen del mismo lugar, el núcleo de una estrella moribunda, volado al espacio durante una supernova. Cuando se forman nuevas estrellas, barren ese material en sus discos protoplanetarios. Los planetas y cometas se forman de ese disco. Y debido a que el níquel y el hierro se crean en el mismo ambiente, generalmente se encuentran juntos en proporciones aproximadamente iguales. Pero 3I Atlas tenía níquel sin hierro, 4 gramos de níquel por segundo y ningún hierro detectable. Eso nunca se ha visto antes. Algunos científicos sugirieron que el níquel podría estar formando níquel tetracarbonilo, un compuesto volátil que puede formarse cuando el níquel reacciona con el monóxido de carbono a bajas temperaturas. El níquel tetracarbonilo es un gas, lo que significa que puede escapar del cometa más fácilmente que las partículas sólidas de hierro. Pero el níquel tetracarbonilo es algo que solo conocemos de procesos industriales aquí en la Tierra. Nunca lo hemos detectado en la naturaleza.
Nunca lo hemos encontrado en el espacio hasta ahora. Durante semanas no se detectó hierro. Luego, a finales de septiembre, el hierro apareció repentinamente. No mucho, pero suficiente para ser medible. Y en el transcurso de unos días, la relación de níquel a hierro cambió a algo más normal, algo que parecía la composición de un cometa típico. Entonces 3I Atlas se estaba volviendo más normal, pero estaba llegando allí de una manera muy extraña. A finales de julio y principios de agosto de 2025, los astrónomos comenzaron a notar algo extraño en las imágenes de 3I Atlas, una cola, pero estaba apuntando en la dirección equivocada. Normalmente, cuando un cometa se acerca al Sol, desarrolla una cola que apunta lejos de la estrella. Esto sucede debido al viento solar y la presión de radiación. El Sol emite constantemente un flujo de partículas cargadas, electrones, protones, iones, que fluyen hacia afuera a través del sistema solar a cientos de kilómetros por segundo. Cuando esas partículas golpean el gas y el polvo alrededor de un cometa, empujan ese material hacia atrás, creando la cola cometaria clásica, siempre apuntando lejos del Sol. Pero 3I Atlas tenía una cola apuntando hacia el Sol, una anticola. Esta característica fue capturada por primera vez por el telescopio gemelo de 2 metros en el observatorio Teide, en las Islas Canarias. La imagen tomada el 2 de agosto de 2025 mostró un chorro estrecho de material extendiéndose unos 10.000 kilómetros desde el núcleo, apuntando directamente hacia el Sol. Era débil, pero era real y no debería existir. Los astrónomos descartaron que fuera una ilusión óptica para 3I Atlas. La anticola no era un truco de la vista, era material real fluyendo hacia el Sol. Una posibilidad es que la rotación del cometa cree fuerzas centrífugas que arrojen material en direcciones específicas. Si el núcleo está girando rápidamente, el material expulsado de ciertos lugares podría ser lanzado hacia adelante en lugar de hacia atrás. Otra posibilidad es que la superficie del cometa tenga puntos débiles, áreas donde el gas puede escapar más fácilmente. Cuando el CO2 sublima debajo de la superficie, acumula presión. Finalmente, esa presión encuentra un punto débil y entra en erupción, enviando un chorro de gas y polvo al espacio. La dirección de ese chorro depende de dónde esté el punto débil, no de la dirección del Sol. Esa es la explicación más probable, pero sigue siendo extraño, porque a medida que septiembre avanzó, algo cambió. La anticola desapareció y apareció una cola normal. Las observaciones del telescopio óptico nórdico en España capturaron esta transición. A principios de septiembre, la anticola todavía era visible. A mediados o finales de septiembre se había ido. En su lugar, había una cola más convencional en forma de abanico apuntando lejos del Sol. Entonces 3I Atlas había cambiado su comportamiento. El chorro hacia el Sol se apagó y se desarrolló una cola normal. Esto nos dice algo importante. Nos dice que la actividad del cometa no es constante. Varía con el tiempo. Los chorros se encienden y apagan. El material se libera en ráfagas, no como un flujo constante. Hablemos de lo que 3I Atlas pasó en los últimos meses, porque la historia de estos chorros, la historia de esta erupción repentina, no puede separarse del entorno a través del cual el cometa ha estado viajando. El Sol no es un lugar tranquilo. Es una esfera rugiente de plasma que constantemente se agita, constantemente libera energía. Los campos magnéticos se retuercen y se rompen. Las erupciones solares entran en erupción. Las eyecciones de masa coronal arrojan miles de millones de toneladas de plasma al espacio. Y 3I Atlas ha estado moviéndose a través del medio de todo esto. El 21 de octubre de 2025, 3I Atlas alcanzó la conjunción superior.
el punto donde estaba directamente detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra. En ese momento, también estaba en el pico de su exposición a la actividad solar, y el Sol estaba activo, muy activo. Usando datos de la nave espacial SOHO y su coronógrafo LASCO C3, podemos ver lo que estaba sucediendo en los días previos y posteriores al perihelio. El 21 de octubre, una eyección de masa coronal masiva entró en erupción desde el lado lejano del Sol. Fue dirigida directamente a 3I Atlas. La CME llevaba una nube de plasma moviéndose a cientos de kilómetros por segundo. Cuando golpeó el cometa, no lo destruyó, pero el impacto habría comprimido un campo magnético del cometa, la región del espacio alrededor del núcleo, donde el viento solar interactúa con el material que se está desgasificando. 21 de octubre, la primera gran tormenta. 24 de octubre, otra. 26 de octubre, más actividad. Y todo esto estaba sucediendo mientras el cometa estaba en el perihelio, absorbiendo la máxima energía solar. Cuando una tormenta solar golpea un cometa, no solo comprime el campo magnético, también calienta la coma. El plasma en la CME está caliente, millones de grados. Cuando ese plasma interactúa con el gas y el polvo alrededor del cometa, transfiere energía, ioniza átomos. Crea una onda de choque que se propaga a través de la coma. Y toda esa energía tiene que ir a alguna parte. Parte de ella se irradia al espacio, pero parte de ella se absorbe. Calienta la superficie del cometa. Calienta las capas subsuperficiales. Se suma al presupuesto de energía que ya está siendo suministrado por la radiación del Sol. Entonces, las tormentas solares no solo golpearon a 3I Atlas, lo sobrecargaron, agregaron energía extra a un sistema que ya estaba al borde de la erupción. Y tal vez, solo tal vez, esa energía extra es lo que finalmente desencadenó la explosión que estamos viendo ahora. Durante semanas, el cometa absorbió energía. La radiación del Sol calentó la superficie. El calor se filtró hacia adentro. El hielo subsuperficial comenzó a sublimar. La presión se acumuló, pero la corteza se mantuvo. El material no se abrió paso, todavía no. Luego llegaron las tormentas solares. Entregaron un pulso final de energía. Calentaron la superficie solo un poco más. Empujaron la temperatura subsuperficial justo más allá del umbral crítico y la corteza cedió. El gas entró en erupción. Los chorros se formaron y ahora estamos viendo el resultado. Entre mediados de septiembre y finales de octubre, mientras 3I Atlas se hundía hacia el Sol, su brillo aumentó dramáticamente. Este no fue un aumento suave, fue un brillo rápido que superó con creces la tasa de la mayoría de los cometas de nuestra propia nube de Oort. Este visitante interestelar se estaba iluminando aproximadamente al doble de la tasa típica. Y luego estaba el color. Las observaciones revelaron que el cometa aparecía claramente más azul que la luz solar. Esto fue extremadamente sorprendente. El polvo que se vio en las primeras observaciones típicamente dispersa la luz solar de una manera que la hace parecer roja. Un color azul es una señal reveladora de que la luz no solo se está reflejando, se está emitiendo. Esta es una firma de intensas emisiones de gas. Los investigadores sospechan que este brillo azul proviene de moléculas como el cianógeno o el monóxido de carbono ionizado supercalentado por el Sol. Esta observación confirmó que el cometa estaba, como se predijo, en un estado muy activo. Estaba desprendiendo enormes cantidades de material. Para la corriente principal, esta fue una confirmación espectacular, aunque inusual, de su naturaleza cometaria. Para científicos como Avi Loeb, esto no fue una explicación, fue la novena anomalía. Señaló que un motor caliente o una fuente de luz artificial también podrían potencialmente explicar la luz azul.
Hablemos de lo que 3I Atlas está hecho, porque esa es la clave para entender por qué se está comportando de la manera en que lo hace. Sabemos por observaciones espectroscópicas que el cometa es rico en dióxido de carbono. Sabemos que tiene hielo de agua, pero en 1900 concentraciones más bajas que los cometas típicos del sistema solar. Sabemos que está liberando níquel y otros metales, pero lo que no sabemos es cómo todo ese material está organizado. ¿Es el núcleo un bloque sólido de hielo? ¿O es más como una pila de escombros, una colección suelta de granos helados mantenidos juntos por la gravedad? ¿Es uniforme en todas partes? ¿O tiene capas como una cebolla? Estas preguntas importan porque la estructura interna determina cómo fluye el calor a través del cometa, y el flujo de calor determina cuándo y dónde el hielo sublima, y la sublimación determina dónde se forman los chorros. Si el núcleo es un bloque sólido de hielo con una capa delgada de polvo en la superficie, entonces el calor del Sol penetrará lentamente. Tomará días o semanas para que el hielo subsuperficial se caliente lo suficiente como para sublimar. Y cuando sublime, el gas acumulará presión debajo de la corteza hasta que se abra paso en una erupción repentina. Pero si el núcleo es poroso, lleno de grietas y vacíos, entonces el calor puede penetrar mucho más rápido. Puede alcanzar capas profundas de hielo rápidamente, y el gas puede escapar más fácilmente a través de esas grietas y vacíos sin acumular tanta presión. Basándome en lo que hemos observado, creo que 3I Atlas está en algún punto intermedio. No es completamente sólido. Si lo fuera, no habríamos visto ninguna actividad en mayo y junio cuando todavía estaba lejos del Sol. Pero tampoco es completamente poroso. Si lo fuera, veríamos desgasificación constante todo el tiempo, no estos chorros que se encienden y apagan. 3I Atlas no se formó aquí. Se formó alrededor de una estrella diferente, en una parte diferente de la galaxia, bajo condiciones diferentes. Tal vez esa estrella era más rica en carbono que nuestro Sol. Tal vez el disco era más frío. Tal vez tenía una mezcla diferente de hielos volátiles. El mayor contenido de CO2 sugiere que 3I Atlas se formó en un ambiente muy frío. El dióxido de carbono se congela a temperaturas más bajas que el agua. Entonces, si el disco alrededor de su estrella madre fuera lo suficientemente frío, esperarías más CO2 y menos agua. Eso tiene sentido. La firma de metal, níquel sin hierro, es más difícil de explicar, pero una posibilidad es que la estrella madre tuviera una composición inusual. Tal vez era una estrella de población 2 formada temprano en la historia de la galaxia, antes de que los elementos pesados, como el hierro, fueran tan comunes como lo son ahora. 3I Atlas lleva consigo la huella digital química de otro sistema estelar. Es un mensajero de un lugar que nunca visitaremos, y al estudiar su composición, podemos aprender sobre las condiciones en ese lugar distante hace miles de millones de años. Pero 3I Atlas no ha estado quieto durante los últimos miles de millones de años. Ha estado viajando por el espacio interestelar, y el espacio interestelar no está vacío. Está lleno de rayos cósmicos, partículas de alta energía que viajan por la galaxia casi a la velocidad de la luz. Cuando un rayo cósmico golpea un cometa, penetra, golpea los átomos en el hielo y la roca, crea partículas secundarias, rompe enlaces químicos, reorganiza moléculas. Durante miles de millones de años, el bombardeo de rayos cósmicos puede cambiar fundamentalmente la composición de la superficie de un cometa. Desde el momento en que 3I Atlas fue descubierto, algunos investigadores se han preguntado si sus propiedades extrañas podrían indicar algo más que solo un cometa inusual. La voz más prominente en esta discusión es el astrofísico de Harvard, Avi Loeb.
Loeb ha compilado una lista de anomalías, cosas que cuando se toman solas son extrañas, pero cuando se toman juntas, argumenta, pintan la imagen de algo diferente. Primero, la trayectoria. 3I Atlas entró en nuestro sistema solar en un camino casi perfectamente alineado con el plano eclíptico. Los objetos interestelares deberían venir de direcciones aleatorias. La probabilidad estadística de esta alineación, calcula Loeb, es solo del 0,2%, 1 en 500. Segundo, los alineamientos de sobrevuelo. El camino del cometa justo pasa inusualmente cerca de múltiples planetas de interés. Pasó dentro de decenas de millones de kilómetros de Marte, tendrá una aproximación cercana con Venus y está programado para un sobrevuelo cercano de Júpiter en marzo de 2026. Loeb calcula la probabilidad de esta trayectoria finamente ajustada como 0,005%. Tercero, el tamaño y la velocidad. Este objeto es un monstruo comparado con sus hermanos. Es quizás 1000 veces más masivo que 2I Borisov y 1.000.000 de veces más masivo que Oumuamua. También se mueve más rápido que ambos. Cuarto, la composición química. El objeto está expulsando metal, pero el metal está mal. El cometa está emitiendo una pluma que contiene 4 gramos de níquel por segundo, pero hay poca o ninguna evidencia de hierro. En 1900, cada cometa conocido, el níquel y el hierro, aparecen juntos en cantidades comparables. Se forjan juntos en supernovas y se distribuyen juntos. Un objeto rico en níquel, pero deficiente en hierro, es una inconsistencia física para un cometa natural. Quinto, el contenido de agua. La pluma del cometa contiene solo 4% de agua por masa. Esto es extraño. Los cometas son famosamente bolas de nieve sucias. El agua es su ingrediente principal. Sexto, la polarización. La luz que se refleja de Mintus 3I Atlas no es normal. Muestra una polarización negativa extrema. Esta es una lectura sin precedentes para cualquier cometa conocido, incluido 2I Borisov. Séptimo, la señal WOW. En 1977, un radiotelescopio detectó una poderosa señal de 72 segundos desde el espacio. Nunca ha sido explicada. Loeb calculó que 3I Atlas llegó desde una dirección en el cielo dentro de 9 grados del origen de esa señal. La posibilidad de un alineamiento aleatorio es solo del 0,6%. Octavo, el chorro hacia el Sol, la anticola. Noveno, el paso del perihelio. El objeto se iluminó dramáticamente y se volvió de un color claramente más azul que el Sol. Polvo hace las cosas rojas. Un color azul implica que el objeto no solo está reflejando luz, está emitiendo la suya propia, probablemente de gas supercalentado o, como sugiere Loeb, de un motor caliente o fuente de luz artificial. Este es el caso para la acusación. 9 anomalías distintas. Cada una estadísticamente improbable, todas sucediendo en un solo objeto. Para Loeb, esto es demasiado para ser una coincidencia. Asigna probabilidades. En sus escritos más recientes dice que hay de 30 a 40% de posibilidad de que 3I Atlas no sea completamente natural, que podría contener algún componente tecnológico, que podría ser una sonda o una nave espacial o algún tipo de artefacto enviado por una civilización inteligente. La ciencia no se decide por una sola opinión. Es un proceso de debate, evidencia y revisión por pares. Y por cada anomalía en la lista de Loeb hay un contraargumento de la comunidad científica global. La gran mayoría de los astrónomos, investigadores y agencias espaciales mantienen una posición clara y unificada. 3I Atlas es un objeto natural, un cometa fascinante, extraño y científicamente precioso, pero un cometa de todos modos. Comenzó, curiosamente, con un tuit en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. La
estrella de telerrealidad Kim Kardashian, le preguntó a la NASA la pregunta en la mente de todos. Espera, ¿cuál es el té sobre Tracy Atlas? El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, respondió directamente. Su respuesta fue inequívoca. Gran pregunta. Las observaciones de la NASA muestran que este es el tercer cometa interestelar que pasa por nuestro sistema solar, sin alienígenas, sin amenaza para la vida aquí en la Tierra. Esta no es solo una postura de relaciones públicas, se basa en datos. Primero, la composición, el misterio del níquel sin hierro. Si bien es extraño, otros científicos, incluido el equipo que hizo el descubrimiento, sugieren una explicación natural, aunque exótica. Propusieron que el monóxido de carbono, que sabemos es abundante en Tracy Atlas, podría estar reaccionando con níquel de granos de polvo para formar gas de níquel tetracarbonilo. Este compuesto es altamente volátil. El hierro no forma un compuesto volátil similar. Esto podría permitir que el níquel escape como un gas, mientras el hierro permanece encerrado en granos de polvo sólidos. Es un proceso químico nunca visto en la naturaleza antes, pero eso no lo hace artificial. Segundo, la anticola, ese chorro que apunta hacia el sol. Si bien es dramático, esto no es sin precedentes. Un astrofísico del observatorio Teide lo llamó comportamiento usual. Este fenómeno puede ser una ilusión óptica causada por nuestro ángulo de visión. Vemos partículas de polvo más grandes y pesadas que no son fácilmente empujadas por el viento solar y quedan atrás en la órbita del cometa, pareciendo apuntar hacia el Sol. Además, las observaciones posteriores mostraron que esta característica era temporal. La anticola se convirtió en una cola en septiembre de 2025. El empuje de frenado simplemente se desvaneció y fue reemplazado por una cola normal en forma de abanico apuntando lejos del Sol. Esto sugiere fuertemente que fue una característica natural temporal a medida que el cometa se calentaba. Tercero, la trayectoria. El alineamiento 1 en 500 con la eclíptica. Si bien es improbable, improbable no es imposible. Con miles de millones de objetos a la deriva por la galaxia, algunos están destinados a tener trayectorias improbables. De hecho, un equipo diferente de astrónomos españoles ejecutó sus propias simulaciones. No encontraron evidencia de interferencia artificial y concluyeron que el objeto probablemente vino del disco delgado de la galaxia, una región común para las estrellas, lo que hace que el alineamiento sea menos sorprendente. Finalmente, existe la creciente preocupación de que todo este debate sea una distracción. Un astrónomo escribiendo para The Conversation lo expresó claramente. La pregunta alienígena puede restar valor a la ciencia real y muy genial y alimentar la desinformación. La ciencia real es esta. Tenemos una cápsula del tiempo de 7.000 millones de años de otra estrella. Nos está enseñando sobre la química de mundos distantes. Como dijo Carl Sagan, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Hasta ahora, la evidencia de un cometa natural, por extraño que sea, es abrumadoramente más fuerte. A mediados de octubre de 2025, mientras Tracy Atlas oscilaba alrededor del Sol, los astrónomos en el Atacama Large Millimeter Array, ALMA, reportaron otra detección. El cometa estaba 4 segundos de arco fuera de su trayectoria predicha. Algo lo había empujado. Esta fue la aceleración no gravitacional. Para la mayoría de los astrónomos, la explicación era obvia, el efecto cohete. El cometa estaba visiblemente desprendiendo cantidades masivas de gas. Esa desgasificación, como un propulsor desigual gigante, estaba empujando el objeto de 33.000 millones de toneladas fuera de su camino puramente gravitacional. Pero Avi Loeb vio algo diferente, vio una prueba. Realizó un cálculo.
Si la aceleración observada fue causada por desgasificación, ¿cuánto gas se requeriría? Su respuesta: mucho. 3I Atlas habría tenido que perder al menos el 10% de su masa, o quizás el 15%. Esto se traduce en una cantidad asombrosa de material, más de 5.000 millones de toneladas de gas y polvo expulsados en un corto periodo. Este cálculo creó una predicción falsificable clara, una décima anomalía en proceso. Aquí está la prueba. Si 3I Atlas es un cometa natural que se aceleró mediante desgasificación, entonces, en noviembre y diciembre, a medida que se acerca más a la Tierra, debe estar rodeado por una nube de escombros masiva, una nube densa de gas que sería imposible de pasar por alto. Tendremos nuestra mejor vista el 19 de diciembre de 2025, su aproximación más cercana a la Tierra. Si no observamos una nube densa de gas a su alrededor en diciembre, escribió Loeb, entonces la evaporación cometaria no es la explicación de su aceleración no gravitacional. Y si no fue un cometa, ¿qué lo empujó? En cambio, concluye, Loeb podría constituir una firma tecnológica de un sistema de propulsión. Durante las últimas semanas hemos tenido observaciones muy limitadas de 3I Atlas. Estaba detrás del Sol. No pudimos verlo desde la Tierra. Los observatorios espaciales como Stereo y SOHO lo rastrearon a través de sus coronógrafos, pero esos instrumentos no están diseñados para imágenes detalladas. Los orbitadores de Marte capturaron algunas imágenes durante el sobrevuelo del 3 de octubre. La sonda ExoMars Trace, Gas Orbiter y Mars Express, ambas giraron sus cámaras hacia el cometa mientras pasaba. Mostraron un punto blanco difuso, la coma, pero no suficiente resolución para ver detalles. Y el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, con su poderosa cámara High-Rise, podría haber proporcionado las mejores imágenes de todas. Pero esas imágenes no han sido liberadas. El cierre del gobierno de los Estados Unidos ha detenido las operaciones normales y los datos de ese sobrevuelo permanecen bloqueados por ahora. El paso de 3I Atlas desencadenó una campaña de observación interplanetaria sin precedentes. Esencialmente, la humanidad decidió lanzar todo lo que tenía a este visitante interestelar. La campaña es un esfuerzo coordinado que abarca todo el sistema solar interior. En la Tierra, los grandes telescopios espaciales, Hubble, y el telescopio espacial James Webb, fueron comandados para observar. Hubble capturó imágenes de alta resolución de la coma en forma de lágrima. JWST usó sus poderosos espectrógrafos para analizar la química, confirmando la alta relación de CO2 y detectando el hielo de agua. Los telescopios terrestres desde Chile hasta Hawái hasta España rastrearon cada uno de sus movimientos. Misiones solares. Una serie de sondas que observan el Sol fueron reasignadas. SOHO, Stereo A y la misión Punch, todas rastrearon al cometa mientras pasaba el Sol, proporcionando los datos críticos sobre su brillo en el perihelio y color azul. En Marte, el sobrevuelo de Marte el 3 de octubre fue un enfoque clave. Una pequeña flota de orbitadores estaba esperando. Mars Express de la ESA y ExoMars Trace Gas Orbiter TGO ambos capturaron con éxito imágenes. Las imágenes fueron desafiantes. El cometa era de 10.000 a 100.000 veces más tenue que Marte, su objetivo habitual. El resultado fue un punto blanco difuso, pero fue un primer momento histórico. La primera vez que las naves espaciales alrededor de otro planeta fotografiaron un objeto interestelar. En la superficie, los rovers Perseverance y Curiosity de la NASA también giraron sus cámaras hacia el cielo nocturno marciano para vislumbrarlo. Otras sondas en ruta, las misiones Lucy y Psyche a asteroides de la NASA y la misión Europa Clipper, todas tuvieron la oportunidad de observar.
En Júpiter, la siguiente y última fase de la campaña tendrá lugar en 2026. La nave espacial JUICE, el Jupiter Icy Moons Explorer, está primero. Está programada para observar 3I Atlas en noviembre de 2025, usando sus cámaras, espectrómetros y sensores de partículas para estudiar el cometa en su estado muy activo justo después del perihelio. Pero debido a que JUICE está en el lado lejano del Sol, está usando una antena de baja tasa de datos. No recibiremos sus observaciones hasta febrero de 2026. Luego, el 16 de marzo de 2026, 3I Atlas volará más allá de Júpiter mismo. La sonda Juno de la NASA en órbita, alrededor del gigante gaseoso, estará allí para capturar una última mirada. Es, como señaló un astrónomo, una misión gratis. De todas las observaciones en esta misión gratis, una se destaca como verdaderamente notable. Es un alineamiento raro y fortuito que podría darnos los datos más íntimos de todos. Un nuevo análisis reveló que dos naves espaciales, Europa Clipper de la NASA y Hera de la ESA, estaban en un camino directo para volar a través de la cola de 3I Atlas. Para ser claros, no pasarían a través de la cola de polvo visible y brillante. Están pasando a través de la cola de iones. Esta es la corriente invisible de partículas cargadas, plasma, que es soplada directamente hacia atrás del cometa por el viento solar. Este alineamiento proporciona una oportunidad única para muestrear directamente material de otro sistema estelar. Las naves espaciales no solo estarían tomando fotos, sus sensores de partículas podrían probar los átomos y moléculas mismos de la coma del cometa. Este es lo más cerca que podemos llegar actualmente de una muestra directa de tal objeto. El alineamiento fue predicho por un programa de computadora llamado Tile Catcher. Para Europa Clipper, el encuentro estaba programado para el 30 de octubre al 6 de noviembre, precisamente cuando el cometa estaba en su punto más activo, entrando en erupción con chorros. ¿Cómo sabrían los científicos si encontraron algo? Los investigadores explicaron que los iones cometarios serían fáciles de distinguir. Son especies más pesadas, particularmente iones del grupo del agua, mientras que el viento solar es principalmente protones ligeros y helio. El impacto de esta carga de masa también haría que el viento solar se ralentizara y desviara de manera medible. Esta fue la oportunidad perfecta, pero como gran parte de esta historia fue plagada por un problema muy humano, el cierre del gobierno de los Estados Unidos. Europa Clipper está en modo crucero en su largo viaje a Júpiter. No todos sus instrumentos están activados. Para hacer estas mediciones, el equipo habría necesitado despertar la nave espacial para hacer las observaciones. Con la NASA paralizada durante la ventana de alineamiento crítica, no está claro si el equipo pudo organizar las observaciones incluso si quisieron. Puede que nunca sepamos si Europa Clipper, una sonda construida para buscar vida en una luna joviana, accidentalmente se convirtió en el primer objeto hecho por humanos en tocar un visitante interestelar. A medida que noviembre avanza, 3I Atlas continúa alejándose del Sol. El cometa se está enfriando lentamente, pero enfriando. El intenso bombardeo solar que impulsó esos chorros está comenzando a aliviarse a medida que aumenta la distancia. A mediados de noviembre, el cometa se encuentra a aproximadamente 1,6 UA del Sol. Eso todavía está más cerca de lo que Marte está del Sol en su afelio, pero está lo suficientemente lejos como para que la tasa de sublimación comience a disminuir. Las observaciones espectroscópicas del Observatorio Keck, el 5 de noviembre, mostraron que las líneas de emisión de CO2 siguen siendo fuertes. La emisión de vapor de agua también ha aumentado, en comparación con las mediciones tomadas en septiembre. La relación se está normalizando.
acercándose a lo que vemos en los cometas típicos del sistema solar, pero la cantidad absoluta de agua que se está liberando sigue siendo extraordinariamente alta para un objeto a 1,6 UA. Los científicos estiman que 3I Atlas todavía está perdiendo aproximadamente 150 kilogramos de material por segundo. Eso es ligeramente menor que las tasas máximas observadas cerca del perihelio, pero no mucho. A esta tasa, el cometa está desprendiendo aproximadamente 13 millones de kilogramos por día. En el transcurso de su viaje a través del sistema solar interior, 3I Atlas puede haber perdido más de 1.000 millones de kilogramos de masa. Esa es una pequeña fracción de su masa total, menos del 0,01% de las 33.000 millones de toneladas estimadas, pero es suficiente para alterar fundamentalmente la superficie. La sublimación crea pozos y fracturas. Expone hielo fresco debajo del manto de polvo. Cambia las propiedades térmicas del núcleo. El 19 de diciembre de 2025, 3I Atlas alcanzará su punto más cercano a la Tierra desde que entró en el sistema solar interior. La distancia será aproximadamente 1,8 unidades astronómicas, alrededor de 270 millones de kilómetros. Eso todavía está lejos, mucho más lejos de lo que Marte jamás llega a la Tierra, pero está lo suficientemente cerca para excelentes observaciones. El 19 de diciembre representa una oportunidad única. Primero, la geometría de observación será favorable. El cometa estará bien posicionado en el cielo de la mañana, visible desde el hemisferio norte antes del amanecer. Segundo, el cometa todavía estará relativamente brillante. Las predicciones actuales sugieren que estará alrededor de magnitud 9 o 10, demasiado tenue para el ojo desnudo, pero fácilmente visible en telescopios aficionados. Los astrónomos de patio trasero con telescopios de 6 u 8 pulgadas podrán verlo como una mancha difusa de luz en la constelación de Virgo. Tercero, y lo más importante, esta será nuestra última buena oportunidad de estudiar 3I Atlas antes de que se desvanezca más allá del alcance de todos, excepto los telescopios profesionales más grandes. Los observatorios de todo el mundo están planeando campañas intensivas para mediados de diciembre. El objetivo es obtener tantos datos como sea posible durante esta ventana. El observatorio Keck, en Hawái, dedicará tiempo a observaciones espectroscópicas, midiendo líneas de emisión de moléculas en la coma con alta precisión. El Very Large Telescope en Chile utilizará su sistema de óptica adaptativa para obtener imágenes del núcleo directamente, intentando resolver su tamaño y forma. Los telescopios Gemini rastrearán variaciones de brillo y buscarán signos de fragmentación u objetos satélite. Los astrónomos aficionados también jugarán un papel. Cientos de telescopios de patio trasero apuntarán hacia Virgo a mediados de diciembre, capturando imágenes y curvas de luz que complementarán los datos profesionales. Luego, el 16 de marzo de 2026, 3I Atlas pasará dentro de 54 millones de kilómetros de Júpiter. Eso no es particularmente cerca, según los estándares planetarios, pero está lo suficientemente cerca como para que algunas de las lunas de Júpiter puedan observarlo. La nave espacial Juno de la NASA está actualmente en órbita alrededor de Júpiter. Ha estado estudiando la atmósfera del planeta gigante, el campo magnético y la estructura interior desde 2016, pero Juno tiene cámaras, y el 16 de marzo esas cámaras podrían apuntarse a 3I Atlas. La geometría no es perfecta. Juno está cerca de Júpiter y el cometa estará lejos. Pero dependiendo de dónde esté Juno en su órbita, podría tener una línea de visión al cometa. Si la tiene,
tendremos imágenes. No imágenes de alta resolución. Las cámaras de Juno no están diseñadas para eso. Pero veremos algo. Y cualquier observación es valiosa porque para marzo, 3I Atlas estará mucho más lejos del Sol. Estará enfriándose, la actividad estará disminuyendo y podremos ver cómo el cometa ha cambiado desde el perihelio. Entonces, ¿qué es 3I Atlas? ¿Un caballo de Troya enviado por una inteligencia alienígena? ¿Una nave nodriza desplegando sondas? ¿O es simplemente un vagabundo interestelar, un pedazo de escombros de un sistema planetario que se formó, vivió y quizás murió hace miles de millones de años? La respuesta, según la ciencia, es casi con certeza la última, pero eso no lo hace menos maravilloso. Este objeto es una cápsula del tiempo científica. Su trayectoria sugiere que puede haber estado a la deriva durante miles de millones de años. Su edad estimada es de más de 7.000 millones de años. Eso significa que 3I Atlas es más antiguo que nuestro Sol. Puede llevar rastros químicos de la Vía Láctea temprana, de una época antes de que la Tierra existiera. Este origen antiguo ayuda a explicar sus características extrañas. Su largo y solitario viaje a través del espacio interestelar lo ha cambiado. Durante eones, fue bombardeado por rayos cósmicos galácticos de alta energía. Esta radiación ha transformado su superficie, creando una corteza irradiada gruesa. Esta corteza, creen los investigadores, ya no se parece al material de su sistema estelar de origen. Los rayos cósmicos lentamente convirtieron el monóxido de carbono, CO, en dióxido de carbono, CO2. Esto explica la extraña relación 8:1 de CO2 a agua del cometa. Es un producto de su viaje, no solo de su nacimiento. Lo que estamos viendo ahora con la erupción de chorros es el calor del Sol finalmente perforando esa antigua corteza irradiada. Estamos viendo el calor sublimar los hielos que han estado encerrados, prístinos, durante miles de millones de años. Es por eso que la pregunta alienígena es, para los científicos, la menos importante. La ciencia real es lo que 3I Atlas nos está enseñando sobre la diversidad del universo. Nos muestra que la forma en que se formaron los planetas alrededor de nuestro Sol no es la única forma. Nos muestra que la química de nuestro sistema solar no es la predeterminada. 3I Atlas ahora está en su camino de salida. Hará su pase más cercano a la Tierra el 19 de diciembre, a unos seguros 270 millones de kilómetros de distancia. Volará más allá de Júpiter en marzo de 2026 y luego se habrá ido para siempre. No podemos perseguirlo, se mueve demasiado rápido, pero nos estamos preparando para el próximo. La ESA está desarrollando la misión Comet Interceptor, programada para lanzarse en 2029. Se estacionará en el espacio y esperará un nuevo objetivo, quizás un cometa prístino o aún más tentador, un objeto interestelar como 3I Atlas. Por ahora, debemos contentarnos con las incertidumbres, los misterios y las dudas. 3I Atlas nos ha recordado que el espacio es vasto, extraño y lleno de sorpresas. La mayoría de esas sorpresas tienen explicaciones naturales, pero como este objeto ha demostrado, el universo natural es mucho más extraño y más maravilloso de lo que jamás imaginamos. Cada una de estas características, tomada individualmente, puede explicarse por procesos naturales. Procesos inusuales, procesos que no entendemos completamente, pero naturales. Juntas, pintan la imagen de un objeto que no encaja perfectamente en nuestros modelos, un objeto que desafía una categorización fácil, un objeto que continúa sorprendiéndonos. Y eso es lo que hace que 3I Atlas sea tan científicamente valioso, no porque podría ser artificial, sino porque es genuinamente extraño, genuinamente desafiante, genuinamente educativo. Nos está obligando a expandir nuestra comprensión de los cometas.
a considerar procesos que no hemos considerado antes, a reconocer que el universo es más diverso, más complejo, más sorprendente de lo que nuestros modelos actuales capturan. 3i Atlas nos ha dado esa oportunidad. Y sin importar lo que descubramos en las próximas semanas y meses, sin importar si se vuelve aún más extraño o se normaliza, sin importar si se fragmenta o sobrevive intacto, habremos aprendido sobre cometas, sobre el espacio interestelar, sobre procesos químicos en ambientes exóticos, sobre cómo se forman los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas, y sobre nuestra propia capacidad de observar, medir y entender objetos que vienen de más allá de nuestro sistema solar. Eso es progreso, eso es ciencia y eso es hermoso. Los chorros continúan, el misterio se profundiza, la historia continúa y estaremos observando, midiendo, preguntándonos, porque eso es lo que hacen los humanos. Miramos hacia el cielo y hacemos preguntas, construimos telescopios y reunimos datos, trabajamos juntos para entender nuestro lugar en el cosmos. 3i Atlas está solo de paso, pero en su breve visita nos ha recordado algo importante. No estamos solos en el universo, somos parte de algo más grande, algo más antiguo, algo más maravilloso de lo que podemos comprender completamente. Y eso vale la pena celebrar. El visitante interestelar continúa su viaje. Los chorros pulsan, la coma brilla. El cometa se mueve por el espacio llevando sus antiguos secretos. Y nosotros observamos, medimos, nos preguntamos, porque el universo natural es más extraño y más maravilloso de lo que jamás imaginamos.